Miércoles 31 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las primeras planas de los diarios que se editan en nuestra provincia, en Córdoba, el diario Córdoba, el diario El Día, diario ABC. Temas distintos, temas variados y muchos temas. Empezamos rápidamente y quizá lo mejor es hacerlo por la fotografía que ilustra tanto el Córdoba como el Día, que corresponde a la reinauguración ayer o la reapertura de la sinagoga. Dice el diario Córdoba, con una foto que firma Sánchez Moreno, Francisco Sánchez Moreno: la sinagoga recibe 1 millar de visitas en su reapertura. El diario El Día ha escogido una foto de Jordi Vidal con este titular que leen: la sinagoga recupera su esplendor. El monumento reabre tras un proceso de restauración que se ha prolongado 10 meses. Y bueno, vemos un grupo de turistas en cada una de las fotografías, porque ayer hubo una inauguración, estuvo el consejero de Cultura en esta inauguración, pero lo cierto es que tampoco se le dio la pompa que habitualmente se le dan a estas citas. Es cierto que estamos ya en precampaña electoral y eso, bueno, pues dificulta que haya actos protocolarios como corresponden a esta reapertura tras 10 meses de restauración de este edificio. La sinagoga de Córdoba, que está absolutamente eclipsada por la mezquita, es un monumento que en cualquier otra ciudad de España o del mundo sería referente de primerísimo nivel. Es la única sinagoga que se mantiene en Andalucía, la más importante quizá de las que hay en España, es la más antigua, es una sinagoga que se construyó en el siglo XIV, allá por el año 1315, no quiero equivocarme, y bueno, pues por su antigüedad, por su valor histórico y por su valor patrimonial, como les digo, es un monumento que debería estar mucho más arriba en los rankings de los que aparece. Es el segundo monumento más visitado de Córdoba, tras la mezquita, y le ocurre un poco lo que a Medina Zahara, que queda un poco oculto bajo la sombra tan alargada de nuestra mezquita, que como saben sí que es un elemento absolutamente singular en nuestro catálogo, en nuestra guía patrimonial de la ciudad. En Córdoba la presencia de los judíos es muy remota, es antiquísima. Los cronicones judíos la remontan a los tiempos del rey Salomón. Parece que vinieron a la península en la época durante el Imperio Romano, en la época más tardía del Imperio Romano, y que se mantuvieron en la ciudad durante, bueno, desde esa época hasta el siglo XV, hasta final del siglo XV, cuando se ordenó la expulsión por parte de los reyes católicos de los judíos que permanecían en nuestra ciudad. La sinagoga de Córdoba, como les digo, es antiquísima, esta del siglo XIV. Aquí no rezaron o no participaron en los ritos ni Maimónides ni Averroes porque es posterior. En los siglo XII, siglo XI, XII, XIII, cuando se produjeron las revueltas almohade y almorávide, hubo unas persecuciones a los judíos que hizo que decayera en parte el antiguo esplendor. En Córdoba hubo más de una sinagoga, en la zona conocida entonces por el castillo de la judería. Luego, con la llegada de los cristianos de nuevo, con primero Fernando III el Santo y luego Alfonso X el Sabio, incluso Alfonso XI, se recuperó en parte el esplendor y se autorizó esta sinagoga, que cuando se abrió la sinagoga de Córdoba, se le concedió como sinagoga auxiliar de otra que hubiera, de la que no queda ningún tipo de referencia. Hoy es, como le digo, la sinagoga más antigua que hay en España, la de la calle Judíos, la única que permanece con ese estado de conservación. Hay algunos restos, pero la única que se conserva así de bien en Andalucía. Y es un elemento turístico que debía ser de primerísimo nivel, a pesar de que está muy lejos del atractivo que supone la mezquita. Cuando se fueron expulsados los judíos de Córdoba, el edificio de la sinagoga pasó a ser hospital de hidrófugos, enfermos de rabia, para que nos entendamos. Así estuvo un tiempo. Luego fue ermita de San Crispín y San Cipriano, que era son patronos del gremio de los zapateros, con lo cual también da que pensar que aquel barrio cambió un poco de utilidad o de finalidad o de usos. Y en el siglo XVIII se usó como escuela de párvulos, en el siglo XIX. Fue entonces cuando en una obra en el edificio, Rafael Romero Barros, el padre de Julio Romero de Torres, descubrió unas inscripciones con escritura hebrea, y eso le hizo pensar que aquel edificio, que como le digo, era escuela en ese momento, escuela infantil de párvulos, que antes había sido una ermita, que antes había sido un hospital, podía tener alguna referencia a lo que era la calle, el barrio de la Judería, donde fueron recluidos los judíos en alguna de estas purgas. Y al descubrir los muros aparecieron estas yeserías que hoy son patrimonio, que estamos viendo en esa foto, que son hoy un patrimonio histórico valiosísimo, y recuperaron
recuperar a partir de entonces la sinagoga. Tanto Romero Barros como Félix Hernández empezaron a trabajar sobre esa recuperación hasta que por fin se pudo poner en uso y se hizo ya en época muy cercana, en el año 85, cuando se conmemoró el aniversario de Maimónides, que como les digo es anterior a esta sinagoga, con lo cual Maimónides y Averroes tuvieron cargos importantes en la etapa musulmana. También hubo otros judíos muy importantes, Hasdai Ben Saprur, que fue primer ministro del califa, era judío, es decir, que la relación de los judíos con Córdoba es secular y hasta el siglo XV, pues fue hasta el final del siglo XV muy importante. Creo que habría que poner en valor la sinagoga. Hay asociaciones, colectivos que están trabajando en poner en valor las radiojuderías y tenemos un elemento que es único en Andalucía, que es el más antiguo de España y que está ahí un poco escondido en la calle Judíos. Hay un proyecto de construir un centro de interpretación de la cultura judía en Córdoba, en el local anexo a la judería, a la sinagoga, perdón, a la calle Judíos también, que ha tenido alguna dificultad por la aparición de restos, pero que parece que será el elemento que ponga en valor, repito, la sinagoga de Córdoba, que creo que es el gran desconocido. Hay muchos cordobeses que no conocen la sinagoga, yo les invito desde aquí a que lo conozcan. Un edificio, por cierto, religioso, donde no hay ninguna duda sobre su titularidad, sobre su propiedad, a pesar de que fue judía en su construcción, fue cristiana luego cuando se convirtió en ermita y luego se desacralizó para ubicar allí un colegio, una escuela de párvulos en los últimos años, en los primeros años del siglo XIX, hasta que se descubrió pues esta yesería y estas inscripciones hebraicas que demostraron su pasado judío. Esas son las fotos. En cuanto a los titulares, el diario El Día, por ejemplo, trae a su portada un asunto, como diría el castizo, que se veía venir. El Cercanías ya resta un centenar de viajeros a las líneas de Aucorsa. Es un titular que se repite en otros periódicos, de una manera u otra, o aparece dentro en los sumarios. Hemos venido toda esta semana hablando, y la semana anterior también, de la inauguración del servicio de cercanías que une Villarrubia con Alcolea y que en un futuro deberá unir Palma del Río con Villa del Río. Hoy el recorrido se limita a este espacio, Villa del Río Alcolea, Villarrubia Alcolea, lo que es el casco, el término municipal de Córdoba, y se advirtió por todos los elementos, todos los actores que participan en este proyecto. Vemos la inauguración antes de ayer. Todos los actores ya advirtieron de que habría que hacer algo más que abrir las puertas del tren. Hace falta que este servicio sea complementario del de Aucorsa, no sea rival de Aucorsa, que este servicio se engrane, que busque el engranaje con el resto del sistema de transporte público, no solamente de la ciudad, sino del consorcio metropolitano. Bueno, hemos tenido una inauguración, como decía algún periódico ayer o antes de ayer, a medio gas. Se han puesto en marcha los trenes, esos trenes que hacen el recorrido, repito, de las variedades periféricas, de Villarrubia a Alcolea y poco más. La primera consecuencia, pues que quizá por la novedad o quizá porque ese tren sea suficiente para estas personas, Aucorsa ha perdido un centenar de viajeros. Habrá que esperar un par de días más, un par de semanas más, porque puede ser que esta recolocación de usuarios se deba, pues eso, a la novedad, personas que habitualmente vienen a Córdoba, que han utilizado el Cercanías en lugar de hacer uso del servicio de transporte de Aucorsa. ¿Por qué digo esto? Porque Aucorsa tiene muchas paradas entre Alcolea y Córdoba, entre Villarrubia y Córdoba, y no a todas les viene bien coger el tren en las paradas de Villarrubia o el Higuerón o la de Alcolea, porque no hay más paradas. La parada prometida del Parque Joyero no está ni siquiera en fase de construcción, tampoco la de Fátima Chinales, con lo cual tenemos las paradas que teníamos. Claro, un vecino de Majaneque no le debe venir muy bien ir al Higuerón a coger el tren, o la Barrera del Sol, o Los Ángeles, en Alcolea. Cada uno pues acudirá al servicio de transporte que más le interese. Hay unos aparcamientos que se han puesto en marcha en torno a las estaciones de Villarrubia y de Alcolea y Liguerón para que los vecinos de los que les hablo, vecinos de Encinarejo o Majaneque, dejen allí el coche y utilicen el Cercanías. Pero una vez que llegas a la estación de Córdoba, la estación central de Córdoba, ahí hay que acudir a la red de transporte de Aucorsa, pagar un nuevo billete, en este caso el de Aucorsa, y hay poca interconectividad, que creo que es lo que necesita para que este servicio sea completo.
que en un tren más un autobús, bueno, pues no sé si debe costar igual o el mismo billete, pero al menos que tenga algún tipo de combinación. Y luego que las tarjetas del Consorcio Metropolitano de la Junta de Andalucía también sean útiles tanto para el cercanía como para los billetes de Aucorsa, que falta ese engranaje. Si Córdoba quiere realmente quiere vertebrar sus barrios periféricos, sus barrios periféricas, y que un vecino de Alcolea tenga los mismos servicios que un vecino de Ciudad Jardín, debe trabajar por esa integración, incluso ampliarla a medio plazo con los vecinos de la zona del área metropolitana, de Almodóvar, de Bujalance, de Villafranca, que deben tener también acceso a estos servicios para garantizar esa movilidad. Saben que hay muchas personas que han optado por vivir fuera de la capital y trabajar en Córdoba. Hay muchos estudiantes que vienen a Córdoba, incluso a institutos de pueblos cercanos, bueno, que necesitan esta interconectividad que no aparece por ningún sitio. Hoy tenemos el tren en marcha, el cercanía, pero lo único que ha conseguido es que los 100 pasajeros que se han subido en el cercanía se le haya quitado a Aucorsa y nada más. No se ha ganado movilidad, sino que se han cambiado de un sitio para otro y probablemente lo hagan solo en estos primeros días hasta que vean si les interesa o no acudir a la estación de trenes de Alcolea y bajarse en la estación de Córdoba, o si prefieren utilizar el transporte de Aucorsa, que es más lento, efectivamente, pero tiene muchas más paradas, con lo cual aumenta pues esa efectividad para los usuarios. El titular del diario Córdoba se marcha al campo, aunque la noticia ocurrió en la capital. Titula: los agricultores exigen otras 150.000 hectáreas en riego. La Junta estima que una dotación correcta de agua a la provincia haría más rentables las explotaciones. Zurera, se refiere a Francisco José Zurera, delegado de la Consejería de Agricultura. Zurera recuerda el compromiso de Confederación, se refiere a la Confederación de Guadalquivir, para concluir las infraestructuras del Genil Cabra. Bueno, saben que estamos en un proceso de modernización del campo en los que se pretende aprovechar mejor los recursos naturales y sobre todo se pretende aumentar la productividad, la rentabilidad de las explotaciones. Hoy por hoy, con la competencia que hay con países, sobre todo del este de la Unión Europea, es complicado ser competitivos, digo, si no se consiguen grandes niveles de productividad. Decía ayer la Mesa del Agua, a la que participa la Junta de Andalucía, y por eso habla el delegado, Francisco Zurera, decía que hoy por hoy no se conciben cultivos como el olivar o el almendro, del que hemos venido hablando estos últimos días por su proliferación en Córdoba. No se conciben estos cultivos si no se riegan. Es cierto que hace algunas décadas el olivar no se regaba, se dejaba a lo que cayera del cielo, también al almendro. Los leñosos en general se han regado poco históricamente, pero ahora se ha descubierto que una aplicación, bueno, una sistemática o al menos científica, entre comillas, del riego mejora la producción tanto del olivo como de la almendra. Y solicitan para ello que se amplíe la zona regable. Saben que Córdoba almacena buena parte del agua del Guadalquivir. Hay muchos más embalses en Córdoba que en Sevilla, por ejemplo, o parecido a los de Jaén. Sin embargo, el uso que se hace en Córdoba del agua es inferior al agua que se almacena. Es decir, aquí almacenamos agua para otras provincias, básicamente de la de río abajo. Es decir, Sevilla e incluso la desembocadura de Guadalquivir, ya entre Cádiz y Huelva. Eso es lo que reclaman los regantes. No que no se le dé agua a otras provincias, sino que también el agua que se almacena en Córdoba sirva para regar los terrenos, las hectáreas que se necesitan para aumentar los cultivos, repito, olivar y almendra, por ejemplo, y otros muchos cultivos, también el cereal, y así mejorar la productividad. ¿Hasta qué punto se puede apostar por el regadío? Bueno, hay quien piensa que las circunstancias climatológicas, el cambio climático, recomienda, hombre, no apostar todo por el regadío porque puede venir épocas de menor precipitación que haga que se riegue menos. También es cierto que si va a llover menos, mejor será tener agua embalsada, digo en un futuro, a medio plazo o a largo plazo, mejor tener agua embalsada que no tenerlo. En cualquier caso, esa es la conclusión que alcanzó la mesa del regadío, la mesa del agua, solicitar que se cumplan los compromisos, que se concluya la infraestructura del canal Genil Cabra, un canal que, bueno, pues une el Genil con el río Cabra y que dota de regadío, dota de agua para el riego a una amplia zona de la campiña cordobesa, y también que se aumente la zona de riego, que hasta ahora son las que están junto a un cauce, junto al Guadalquivir fundamentalmente, o junto a un canal, en el caso del Guadalmellato,
o a otros canales como el Genil Cabra en la Campiña. Bueno, pues es una reivindicación, yo creo que en justicia y que se atenderá, supongo y entiendo. Seguimos con el campo. El diario El Día trae una foto del ministro cordobés, de Luis Planas, cordobés como siempre decimos nacido en Valencia, en la parte alta, y titula: Planas defiende que la PAC, la Política Agraria Común, no sea la que pague el agujero del Brexit. Bueno, saben que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea se va a producir un reajuste importante en cuanto, sobre todo, países donantes. Reino Unido es un país que ha aportado fondos a la Unión Europea, lógicamente a cambio de otras cosas, a cambio del libre mercado fundamentalmente de productos, que le ha permitido sus exportaciones, y que ahora con el cierre de este caudal, de esta inyección de fondos del Reino Unido, pudiera ser que algunos países, es el caso de España, se perjudicaran. Sobre todo, hemos comentado también esta semana pasada, o esta misma, que España todavía es país receptor de ayuda. Aunque ya España está en los países más ricos de la Unión Europea, por su progresión económica y por el ingreso de países con menor renta per cápita, todavía somos receptores, sobre todo en regiones preferentes, es el caso de Andalucía, junto a Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia. ¿Qué podría ocurrir? Que a partir de que el Reino Unido salga de la Unión Europea se frenen algún tipo de ingresos, la aportación del Reino Unido, lógicamente. También España suba a un escalón en este ranking de los países de la Unión Europea y la PAC, la Política Agraria Común, sufriera algún perjuicio, con lo cual vendrían menos subvenciones y haría más complicada la productividad del campo. Un poco lo que estamos hablando antes en el caso del regadío. Bueno, pues confiemos en que la negociación de nuestros ministros, tanto el ministro de Exteriores como el ministro de Agricultura, pues vayan a buen puerto y consigamos salvar los muebles, pues sería bastante complicado para el campo sobrevivir sin estas ayudas de la Unión Europea. Seguimos con la agricultura. Dice el diario Córdoba en su portada que Córdoba envía ya productos agrarios en tren a Valencia. Bueno, saben que hace algunos meses les hablamos de que se había instalado en el Higuerón una empresa que transporta contenedores, estos contenedores enormes que luego vemos en estos barcos gigantescos. Bueno, pues esta empresa está envasando productos agrarios, aceite, vino fundamentalmente, los embala en estos contenedores, los lleva por tren hasta Valencia y de ahí salen hacia el resto del Mediterráneo. Ya hace algunas semanas que empezaron a llegar productos del Atlántico, de los puertos del Atlántico, de Portugal incluso. Llegan también al Higuerón, o sin pasar por Higuerón, o sea, sin parar, sí que pasan, destino al Mediterráneo. Ese es un poco el objetivo, si recuerdan, de aprovechar la posición geoestratégica de Córdoba, que es un punto de encuentro entre el Atlántico y el Mediterráneo, es un punto de encuentro entre el sur de Europa, los puertos del sur, básicamente Algeciras, el puerto más importante de mercancías del Mediterráneo, o al menos de este Mediterráneo occidental, y unirlos con el norte de Europa. Bueno, pues Córdoba, en ese punto geoestratégico, reivindicamos siempre que aproveche esa situación y que no se deje comer el terreno por otras ciudades que sí que lo están haciendo, es el caso de Antequera, por ejemplo, y que sea este centro neurálgico para la distribución de mercancías. Se está haciendo con esta empresa de contenedores que se instaló en el Higuerón. Ojalá que tras ella vengan otras empresas y que también aprovechen la situación, repito, de Córdoba geoestratégica para esto. Hace unos días conocimos un proyecto de unos empresarios en el Álamo, la finca del Álamo, para construir allí un nuevo centro logístico con grandes parcelas, porque las parcelas que se ponen a disposición de los empresarios de distribución en el Higuerón no son grandes parcelas. Las del Álamo sí, son parcelas, algunas muy grandes, de estas que veíamos hace algunas semanas o meses, que se reclamaban, por ejemplo, para Amazon, que quería tener un centro de distribución en el sur de España. No hay de esas parcelas hoy por hoy en Córdoba, sí las habría si el proyecto del Álamo funciona como se pretende que funcione, y serviría para que se instalaran empresas de estas multinacionales, gigantescas empresas de distribución, que traen centenares de contenedores cada día para luego redistribuirlos, bien por tráfico por carretera o bien por ferrocarril al resto de España. Había por ahí un otro asunto de ganadería que no sé si lo encuentro, si no, luego cuando aparezca volvemos a tener esa referencia. Más cosas. Dice el diario ABC en su portada que el ayuntamiento desoye a competencia y no dejará pasar a Uber por el centro. En Córdoba hay una ordenanza municipal, todas las ciudades hay una, y la de Córdoba pues limita, como bien saben, hablo de movilidad. La de Córdoba limita el acceso a zonas, a CIRE y a zonas de tráfico restringido
restringido solo a vehículos de servicio público y solo a residentes. En este caso, el Ayuntamiento ya ha advertido a la Comisión de Competencia, que le ha reclamado que abra esa zona, esa área restringida también a los VTC, ha dicho que no va a cambiar la normativa. Es decir, que si un vehículo que no sea un taxi, que no sea un autobús o que no sea un vehículo de residentes cruza una pilona, en la zona ACIRE será denunciado y será sancionado. Claro, ¿qué ocurre? Que los vehículos VTC no son taxis y no son de residentes, en principio, igual algunos de los conductores vive allí, pero en principio no son vehículos autorizados. Claro, dice la VTC que en muchas ciudades de España sí que se ha cambiado esa normativa y sí que se autoriza a los vehículos de alquiler con conductor, los VTC, se les autoriza que transiten por las zonas de circulación restringida. No ocurre con los taxis, en principio, aunque todo apunta a que los taxistas volverán a recurrir a esta decisión del Ayuntamiento de no permitir que transiten por esas zonas porque les limita lógicamente el negocio, si les impiden que pasen por allí. Todos los viajes que o tengan su origen o su destino, incluso el paso simplemente por esas zonas ACIRE, se verán anulados, se podrán servir porque no se puede pasar por esa zona. Una nueva polémica, es una época complicada. En Granada, creo que solamente Granada y Córdoba se prohíbe pasar por ahí, pero es que en Granada no hay Uber todavía, no hay VTC. O sea que Córdoba es la única ciudad donde no se ha regulado el paso de los VTC, que por cierto tampoco podemos utilizar el carril bici, el carril taxi, por ejemplo. Vemos que hay otros servicios que son relativamente públicos, es el caso del autobús turístico, que sí que los utiliza, o por ejemplo los autobuses escolares lo utilizan también el carril taxi. No pueden hacerlo los vehículos VTC porque, dice el Ayuntamiento, no son taxis. Tampoco son taxis ni autobuses, repito, estos coches que vemos de cuando en cuando o a menudo transitar por esos carriles. Más cosas. El diario Córdoba, todos los periódicos lo traen en su portada, el diario Córdoba con foto para Francisco Jesús Orozco, hasta ahora vicario de la diócesis y párroco, como saben, de San Miguel. Pues dice el diario Córdoba, lo traen todos los periódicos, dentro o fuera de la portada, el cordobés Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, cordobés de Villafranca, como saben. Un hombre que, bueno, tuvo su protagonismo, tiene su protagonismo en la diócesis de Córdoba. Si recuerdan, ya estaba en la cúpula de la iglesia cuando en la última etapa de Cajasur, de hecho fue Francisco Jesús Orozco, está en esa nómina de personas sancionadas, muchísimas, no es que fuera él solo, pero ya estaba ahí porque formaba parte del Consejo de Administración de Cajasur y que ha ido escalando posiciones en la jerarquía de la iglesia. Bueno, pues ayer se conoció que es nombrado obispo de Guadix, una diócesis, bueno, no es que sea menor ni mayor, no es de primerísimo nivel, pero bueno, es un buen inicio para una carrera eclesiástica, que nosotros desde aquí felicitamos al sacerdote Francisco Jesús Orozco, repito, párroco de San Miguel. Aparece en algún otro periódico también. El diario, por ejemplo, ABC lo trata bien en su portada. El vicario general de la diócesis, dice Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix-Baza, será nombrado el próximo 22 de diciembre, aunque se conoció ayer el nombramiento de este sacerdote. Dice el diario El Día que Calvo, se refiere a la vicepresidenta Carmen Calvo, Calvo demanda al Vaticano una salida razonable para la mezquita. La vicepresidenta también alude a la importancia de la gestión del templo. Como saben, Carmen Calvo estuvo hace un par de días en el Vaticano, hablando con el secretario de Estado del Vaticano y ha trascendido poco, porque además lo que trascendió, saben, luego fue desmentido por el Vaticano, así que no tenemos muy claro qué ocurrió en aquella reunión. El Vaticano no suele nunca, no es habitual en el Vaticano que emita comunicados explicando que han hablado sus líderes, sus secretarios, que son una especie de ministros, con los gobiernos que les visitan. Sí lo hizo Carmen Calvo, quizás pecó un poco de indiscreta y que reveló tras la reunión algunos detalles que no le hicieron gracia al Vaticano, que se revelasen, y por eso hubo que desmentirlo, o entendieron que había que desmentirlo. Básicamente hay 3-4 asuntos que están sobre la mesa entre las relaciones entre el Vaticano y el Gobierno de España. El más mediático, como saben, la exhumación de los restos del dictador, de Franco, y su posterior inhumación en la Almudena, donde vayan a enterrarlo después a este hombre. El tema del IBI. Saben que la Iglesia está exenta del pago del impuesto de bienes inmuebles, la contribución que llamamos todos, y que en otros países se resolvió, se eximen del pago de IBI a los centros de culto, iglesias, parroquias y algún edificio más, catedrales, etcétera, pero no así de otros edificios, por ejemplo, colegios, por ejemplo,
no sé, un comedor que tenga la iglesia, o un economato, eso tendría que pagar IBI. En España no, en España cualquier edificio que está en nombre de la iglesia no paga IBI, también es un asunto que hay que resolver. El tema del concordato, saben que hay un concordato, un acuerdo entre el Estado español y el Estado Vaticano que regula las relaciones de uno con otro. Y por último, el tema que más nos afecta a nosotros, el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia que hizo, como saben, el periodo último de etapa del gobierno de Aznar. ¿Cómo salpica uno u otro? ¿Cómo contamina un asunto con otro? Probablemente de la negociación de estos 4 asuntos haya cesiones y haya concesiones de una parte y de otra parte. ¿Qué es decir? Si la Iglesia cede en 2, quizá no cedan otros 2, ceda el Gobierno. Si la Iglesia autoriza, pues no sé, por ejemplo, que se reviertan las inmatriculaciones, a cambio habría que ceder quizá en el tema del IBI. No lo sé, o el concordato con los restos de Franco. No sé cómo se va a hacer, pero lo cierto es que esto es una negociación. Nadie pretende llegar con 4 puntos en la agenda y traerse los 4 firmados, y tampoco nadie va a ir con 4 puntos en la agenda y traerse de vuelta ninguno. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, todos esperamos que al menos el tema de la matriculación de la Iglesia no entre en este mercadeo de cambio esto por lo otro, por lo otro, por lo otro. Repito que está el tema de la exhumación del resto de Franco, o la inhumación en la Almudena, el tema del IBI, el tema del concordato y las inmatriculaciones. Poco a poco iremos conociendo qué se ha estado viendo en estas reuniones, en este acuerdo, que sería el primero, supongo, al más alto nivel, vicepresidente del Gobierno, con un secretario de Estado Vaticano, que poco a poco irán trascendiendo. Vamos terminando. Dijo ayer el Partido Popular, y lo trae el diario El Día en su portada, que la espera para ser atendido en un centro cívico alcanza los 74 días. Ayer se hizo esta denuncia el portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato, como saben, a la alcaldía, a las próximas elecciones, las de mayo, José María Bellido, dijo que en servicios sociales municipales ya hay que esperar hasta 5 meses en el caso del sector sur para que te atiendan. Saben que ha habido, hace mucho tiempo, se intentó descentralizar los servicios sociales y llevarlos más cerca del ciudadano, a los barrios, a través de los centros cívicos. Luego hubo un problema de personal que hizo que no se atendieran convenientemente, incluso hubo centros cívicos que quedaron desatendidos absolutamente, o que cierran por las tardes, o que cierran en verano. Bueno, se intenta recuperar esta descentralización. Dice el PP que se está descentralizando, pero con pocos recursos o mínimos recursos, lo que lleva a que haya que esperar prácticamente 2 meses y medio, 74 días, para ser atendido en servicios sociales. No hablamos de medicina, que haya un poco de confusión aquí con los términos. Son centros cívicos y son servicios sociales. Personas que acuden a un centro cívico para que la atiendan en una demanda o para solicitar una ayuda, etcétera, etcétera, y no son convenientemente o al menos en tiempo atendidos. Y ya los últimos segundos para el fútbol. Hoy a las 8:30, partido de Copa en el Arcángel, entre el Córdoba y el Getafe, partido de ida de esta fase, creo que son octavos, no sé si son octavos, por ahí anda, entre el equipo de primera y el Córdoba. Bueno, quizá la novedad sea que va a haber mucho cemento. No se han vendido las entradas, a pesar de que había 2 promociones. La primera que puso en marcha el Córdoba, la de esa que te regalaba un bono, se compraba una entrada para luego el partido de Extremadura, que es el importante, el del fin de semana, y luego la última medida que se puso en marcha ayer o antes de ayer, que era la de abaratar los precios hasta precios, bueno, pues 5 euros para socios y 10 y 15 euros para quienes no lo sean, para ocupar la grada del Arcángel. No va a haber lleno, va a haber muchísimo cemento, como les digo, porque el partido no es suficientemente atractivo. La Copa del Rey, que en su día decía Carlos González que molaba tanto, pues mola cuando se llega a unos niveles en los que sí que es atractivo, que aparezca por Córdoba, no ya un Madrid o un Barça, que sería el gran regalo, sino al menos un Sevilla, un Bilbao, un Málaga, algo que traiga algo más de interés. El Getafe no es un equipo que sea atractivo, más allá del morbo de ver a Guardiola en las filas rivales y poco más. El resto del Córdoba probablemente, ojalá me equivoque, pero va a quedar eliminado en esta eliminatoria contra el Getafe, va a sacar poco dinero en taquilla, va a costarle dinero irse al Getafe a jugar y con poco rédito deportivo. Repito, ojalá me equivoque, eliminemos a un Primera División, consigamos el premio en la siguiente ronda, pero en principio será algo complicado. Tendremos conexiones esta tarde a las 8:30 con el previo del partido para informarles de alineaciones, etcétera, etcétera, y mañana le informaremos, mañana fiesta, el viernes, de cómo ha ido esta eliminatoria. Le dejo, como cada día, hasta que llegamos en este recorrido, le dejo con Ángeles Mellado, con su café y media. El viernes, repito, mañana es festivo, mañana día de Todos los Santos. El viernes volvemos a leer junto a la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.